Hermanos, paz de Cristo. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo este día domingo. Gracias por sintonizar este programa y por dar atención a este mensaje. Espero que sea de bendición para ustedes y que al oírlo ustedes se puedan gozar y puedan afirmarse en la fe. Estamos en Hechos capítulo 2, versículo 38 de nuevo y vamos a estar ahora enfocándonos en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Les pido que abran sus Biblias allí, por favor, y vamos a dar lectura a esta escritura. Mientras ustedes encuentran la cita, déjenme anunciarles que el 26 de junio vamos a tener bautismos en el nombre de Jesucristo aquí en nuestra iglesia. Creo que la semana pasada había anunciado que era el 30 de mayo, pero fue un error. Es hasta el 26 de junio o el último domingo de junio que vamos a estar celebrando bautismo. Así es que todos están invitados a venir. Va a ser un día muy especial. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oremos. Señor, ayúdanos a recibir este mensaje en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, para afirmarnos en nuestra fe. Y te pido en el nombre de Jesucristo que tú seas el quien nos llenes de tu sabiduría, de tu conocimiento, que la fe que tenemos en nuestros corazones nos vaya afirmando a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, estamos hablando ahora sobre el tema del bautismo y interesantemente el bautismo es un tema un poco controversial hoy en día entre diferentes denominaciones o personas. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en esta cita bíblica, Hechos 2:38, que nos enseña lo que la Biblia enseña sobre el bautismo y para qué es. Ahora en las siguientes 3 semanas les voy a estar enseñando en breve 3 diferentes cosas. Hoy les enseñaré que toda persona, que la Biblia enseña, que cada persona que cree en el Evangelio debe ser bautizado. Y eso es para todos nuestros amigos que todavía no han sido bautizados. Usted, la Biblia lo invita a que sea bautizado. Si usted dice haber creído en Jesús, usted necesita ser bautizado. No es una opción, necesita ser bautizado. Número 2, la semana que viene vamos a estudiar esto, que nosotros creemos que el bautismo en el bautismo se debe de invocar el nombre de Jesucristo. Y ese es un punto muy apostólico, muy bíblico, muy cristiano. Y vamos a afirmar ese conocimiento, ese bíblico, la semana que viene. La última semana, la tercera semana más bien, vamos a predicar que el bautismo es para perdón de los pecados, según lo enseña la Escritura. Y lo predicó Pablo. Ahora de nuevo lo que voy a hacer es que voy a enfocarme en este pensamiento que nosotros creemos, o la Biblia enseña, que toda persona que cree el Evangelio debe ser bautizada. Si yo le pregunto a ¿usted ha creído el Evangelio? ¿Asiste a la iglesia? ¿Es fiel en asistir a los cultos? ¿Da testimonio de Cristo? ¿Pero ha sido bautizado o bautizada? Estoy seguro que un grupo de gente que escucha este mensaje dirá: no, todavía no he sido bautizado. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que una de las razones, hay varias, pero una de las razones de por qué mucha gente no ha sido bautizada es porque se les ha enseñado por sus pastores y maestros bíblicos que el bautismo no es necesario ni esencial, que es algo que se puede hacer quizás, o en el peor de los casos que cristianos no necesitan necesariamente bautizarse. Pero ahora vamos a estudiar lo que la Biblia enseña, y eso es que la Biblia, el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, el libro de los Hechos nos enseña que todo el que cree en
el evangelio de Jesús debe ser bautizado. Vamos a examinar esto. Y al examinar esto, vamos a poner nuestra atención por unos momentos en Marcos 16, 16. Y Marcos 16, 16 dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que Jesucristo enseñó. Jesucristo enseñó que el bautismo era algo que nosotros debíamos de hacer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16, yo creo, establece un patrón. El patrón es: si usted ha creído, usted debe de bautizarse. Y otra vez le pregunto a usted: ¿ha sido bautizado usted después de que creyó en Jesucristo? La Biblia dice que usted debe de ser, y todos nosotros que somos creyentes debemos de ser bautizados. ¿Dónde lo dice? Aquí. El que creyere, todo el que creyere, toda persona que cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesús, no algunos de los que creen, o unos cuantos, o denominaciones, o si usted escoge, dice el que creyere, todo el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, es importante, después de haber creído, el ser bautizado. Ahora, voy a dirigirme a algunos argumentos que maestros de la Biblia han hecho, tratando de rechazar este patrón bíblico de que uno debe de creer y entonces debe de ser bautizado cuando cree. Y para poder eliminar este patrón bíblico, para poder decir que Jesús nunca ordenó, mandó o dijo que el bautismo era esencial o necesario para la salvación, ellos rechazan Marcos 16, 16. Y los argumentos que ellos usan para tratar de descontar Mateo 16, 16 son estos. En primer lugar, ellos argumentan que Marcos 16, versículos 9 al versículo 20, no se encuentran en los manuscritos más tempranos o más primitivos. Simplemente no se encuentran. Se encuentran en muchos manuscritos. Un manuscrito son las copias del Nuevo Testamento o de las Escrituras que vienen de la Antigüedad. Y cuando los estudiantes de la Biblia, los teólogos, comienzan a leer las copias escritas por mano de las versiones de la Biblia, dicen que algunos manuscritos, los mejores manuscritos, más temprano, dicen ellos, más primitivos, no incluyen los versículos 9 al versículo 20 de los Hechos. Algunos maestros, profesores bíblicos han dicho Marcos 16, 9 al 20 no es parte de la Escritura. Y hay otros que dicen, en segundo lugar, argumentan que Marcos 16, 16 no es una escritura, no es parte de la Escritura, porque puede ser muy fácilmente malinterpretada de tal manera que alguien pudiera insistir que el bautismo es necesario para la salvación. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a estos argumentos? Bueno, en primer lugar, nosotros diríamos esto, y vamos a hablar de la versión corta de Marcos 16 y la versión larga de Marcos 16. La versión larga de Marcos 16 incluye los versículos 9 al 20, que incluye Marcos 16, 16 obviamente, y la versión corta excluye como parte de la Biblia Marcos 16, versículos 9 al 20. La versión larga de Marcos, nosotros responderíamos, no, en primer lugar, no contradice nada que dicen los evangelios, los otros evangelios. Los otros evangelios dan enseñanza y doctrina. Es más, terminan sus evangelios de una manera muy similar
a la versión larga o la versión que incluye el versículo 16? Nosotros respondemos, entonces, porque no hay ninguna contradicción con nada de lo que dicen los otros evangelios, debe de ser incluido. Segundo argumento, respuesta que nosotros tenemos a aquellos que dicen que Marcos 16 no debe ser incluido en la escritura es esta, que el versículo 8 sería un lugar muy extraño, muy raro, muy fuera de su lugar, donde terminar el evangelio de Marcos. Miren el versículo 8, que es donde las personas que rechazan el versículo 9 al 20 y dicen que aquí debe de haber terminado el evangelio. Pero es una manera muy rara para terminar el mensaje del evangelio. Leamos el versículo 8 de Marcos 16. Dice lo siguiente: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y allí, según estas personas, termina el evangelio de Marcos. Qué raro. Una mención de la resurrección de Jesucristo, simplemente, más bien el énfasis está en que las mujeres tenían miedo. Nada de que habían creído el mensaje, de que Jesucristo se les apareció, de que les dio mandamientos, de que lo vieron, nada de eso. Simplemente que huyeron las mujeres del sepulcro porque les había tomado temor y temblor y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Un lugar muy raro y fuera de lugar donde terminar su epístola el escritor Marcos. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Que debemos excluir los versículos 9 al versículo 20 que están en perfecta armonía con el resto de los evangelios y que sí le dan un fin, una finalidad al libro de Marcos que está muy de acuerdo con lo que hicieron los otros escritores. En último lugar, nuestro argumento es que el fin, versículos 9 al versículo 20 de Marcos 16, se refieren los padres apostólicos, los padres de la iglesia, se refieren a Marcos 16, versículos 9 al 20 en muchas ocasiones. En otras palabras, los creyentes de los más tempranos creyentes, los escritos que ellos dejaron, los creyentes de tercer siglo, segundo siglo, estos hombres cuando escribían hacían referencia a las escrituras que ahora se quieren excluir como problemáticas. Y entonces creo yo que se puede crear un excelente argumento y darse argumentos sólidos en contra de la idea de que el versículo 9, el versículo 20 debe excluirse del libro de Marcos. Es un mal argumento. Marcos 16 es válido. Y como cristianos nosotros tenemos que ver cómo vamos a manejar la verdad que Marcos 16 enseña. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, miren bien, la última cosa que se dice es esto, que el bautismo es nada más que una afirmación de que Jesucristo es el Señor. Y nosotros decimos sí, el bautismo es una afirmación, es una confesión pública de que usted ha creído que Jesucristo es el Señor y de que Él es el Salvador. Pero escúcheme bien, no solo es una afirmación pública, sino que la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. La Biblia nos enseña del bautismo que el bautismo tiene algo que ver con la salvación, el creer y el ser bautizado. Entonces, Marcos 16, en Marcos capítulo 16, versículo 16, vemos un componente efectivo, un componente esencial de la fe,
Cuando uno dice que cree en el Señor Jesucristo y ha creído en el Señor Jesucristo, uno es bautizado. Pero aquí hay algo muy interesante, que el bautismo tiene que ser enseñado. Si los pastores no enseñamos el bautismo, la gente no se va a bautizar. Si los evangelistas no hablan de la necesidad del bautismo, la gente no se va a bautizar. ¿Por qué no? Porque miren, como vamos a ver ahorita en Hechos 2:38, vayamos a esa porción de la escritura y miren lo que dice allí. Versículo 36, Jesucristo es declarado Señor y Salvador y Señor. Versículo 27, después de que se predica el evangelio, la gente cree el evangelio y dicen, hermanos, ¿qué haremos? Porque nosotros hemos oído el evangelio, estamos conscientes de que Cristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. ¿Qué haremos? Porque hemos pecado crucificándole en la cruz. Entonces ya habían creído, ¿verdad? El evangelio. Ya habían creído y tenían su confianza absolutamente en lo que Pedro les había predicado, que Jesucristo era el Salvador y el Señor de ellos. Lo creían. Pero ahora miren, por favor, cuando le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Pedro responde, como predicamos la semana pasada, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Vamos a pararnos allí. Ya hablamos del arrepentimiento, no lo vamos a tocar otra vez, pero sí voy a decir esto, que Pedro dice además, arrepiéntanse y bautícense. ¿Quién se debe bautizar? Cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo. Pedro más bien, óigame bien, instruye al pueblo ahora qué deben de hacer. Porque hay mucha gente que ni se bautiza. Porque los pastores, los maestros bíblicos, una parte de ellos no están enseñando el bautismo en el nombre de Jesucristo. O no están enseñando la necesidad de que la gente se bautice. Ellos no van a saber si no se les instruye. Ellos no van a saber si los predicadores no predican. Esencial. Y la responsabilidad cae claramente sobre los hombros de los maestros y de los pastores y de los evangelistas y de los maestros de estudios bíblicos, sobre todos los otros que estamos enseñando la Biblia. Cuando alguien te dice, creo en Jesucristo, ¿qué debemos de hacer? Decirles, arrepiéntase y bautícese. Si no les decimos eso, no lo harán. Son instrucciones que se les tienen que dar a la gente. Entonces, yo quiero que ustedes vean que en Hechos 2:38 tenemos el patrón. La gente había creído, versículo 37 lo declara, y entonces cuando preguntan qué haremos, Pedro les dice, bautícense. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, el patrón que Cristo nos da en Mateo 16:16, se observa este patrón a lo largo de todo el Testamento y todo el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, y la respuesta es sí, un resonante sí. En el libro de los Hechos, cuando la gente cree el evangelio, entonces siempre se les ordena, se les instruye a que sean bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, lo que voy a hacer en los últimos minutos de este mensaje es esto. Les voy a dar a ustedes citas. Noten las citas, por favor. Y yo quiero que usted vaya y estudie de su propia cuenta. Marcos 16:16. Hechos 2:36 al 38. Y entonces estas citas que les voy a dar. Y yo quiero que usted piense o se pregunte, ¿está el patrón allí? El que creyere y fuere bautizado. La iglesia, ¿qué hacía con los que creían? ¿Qué les instruía a hacer a los que creían? Y la respuesta es, les ordenaban, les mandaban, les instruían a ser bautizados. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día hay denominaciones enteras que le dicen a su gente, no tienes que ser bautizado, solo cree. Hay
hay personas, iglesias, pastores que están enseñando a la gente, Jesucristo solo es tu Salvador, Él no es tu Señor. Recibe el perdón de tus pecados, pero no necesariamente tienes que seguir sus mandamientos. Y la Biblia responde, no, el que cree debe de ser bautizado. Noten esas citas, las voy a repasar rápidamente. Hechos 2, 38 y 41. Allí los judíos creen el Evangelio y son bautizados. El patrón cabe perfectamente. En Hechos capítulo 8, versículos 12 al 13, la Biblia nos dice que con los samaritanos, cuando Felipe les predica, los que creían fueron o eran bautizados. Eso es muy importante. Ahora, en Hechos 8, 35 al 38, vemos al eunuco. Y el eunuco, después de entender las escrituras y que Felipe le explica lo que él estaba leyendo, Felipe dice, he aquí hay agua, ¿qué impide que seas? Y ellos descendieron al agua y él fue bautizado, pero creyó y entonces fue bautizado. Cuando Pablo en Hechos capítulo 9 recibe su conversión, él recibe el mensaje, se arrepiente de sus pecados, está él pensando por 3 días sobre lo que le aconteció en camino a Damasco. Y la Biblia dice en el versículo, allá en el libro de Hechos capítulo 9, que él fue bautizado. En Hechos 10, 43 al 47, de nuevo, se está predicando el Evangelio a los gentiles y entonces desciende el Espíritu Santo y a todos los que creyeron se les bautiza en el nombre de Jesucristo. El patrón sigue adelante. Que cree, se le instruye a bautizarse o se les bautiza, se les manda a ser bautizados. En Hechos 16, 14 al 15, Lidia, la Biblia nos dice que ella atendía las cosas que hablaba Pablo y después de atender esas cosas y creer, ella es bautizada. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 8, Crispus, el líder de la sinagoga, cree el Evangelio y es bautizado. En Hechos 16, 27 al 33, Pablo y Silas están en la prisión, hay un gran terremoto, la guarda de ellos piensa suicidarse, pero le dice, no te mates, no te quites la vida. Le hablan el Evangelio, él cree y él es bautizado. Hechos 19, 4 al 5, el mismo patrón. Lo que estoy diciendo es esto, ustedes lean las escrituras, tome el tiempo para hacerlo. Es más, después de que se termine este video, usted abra su Biblia y comience a repasar, lea estos capítulos, lea estos versículos que le hemos dado y a ver si no cabe el patrón. Se predica la palabra, la gente cree y entonces la gente es bautizada. Este patrón lo estableció Jesucristo en Marcos 16, 16, que forma parte de la Escritura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, mucha gente le hubiera gustado mucho mejor si la Escritura hubiera estado escrita de esta manera. El que creyere será bautizado. Pero no lo lea así. La Biblia claramente dice, el que creyere y fuere bautizado y será salvo. Ahora mire la siguiente parte. Mas el que no creyere será condenado. Algunos argumentan, pues no dice el que no creyere y no fuere bautizado. Obviamente no, porque el componente crucial aquí es la fe. El bautismo es inefectivo sin la confianza y la fe en el Señor Jesucristo. Usted puede bautizarse en cualquier iglesia numerosas veces. Usted puede simplemente bautizarse como un ritual religioso y no tener ninguna eficacia ese bautismo. Uno tiene que creer el Evangelio. Es la fe
la que le da energía, poder, eficacia al hecho del bautismo. El bautismo no puede perdonar pecados. El bautismo no puede salvar a una persona si no está acompañada de la fe. Ahora, esto está diciendo, pastor, usted está hablando de la salvación por las obras. No, porque el bautismo es un hecho de obediencia que es promovido por la fe. Es un mandamiento, una obra de fe. No es como ir allá y hacer obras de caridad para poder ser salvo. Es algo que ordenó Jesucristo. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, pues aquí hablamos del bautismo, el hecho de que no creyó, aunque se bautice, es inefectivo el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es lo que Jesús dijo. Y lo que vemos es que a lo largo de toda la Escritura, el patrón, y en el libro de Hechos en particular, el patrón se repite una y otra y otra y otra vez. Si yo te pregunto a ti otra vez, el mensaje de esta tarde es muy sencillo. Nosotros creemos que cada persona que cree el Evangelio debe bautizarse. ¿Has sido bautizado en el nombre de Jesucristo para ser salvo, para el perdón de tus pecados? Si tu respuesta es no, entonces tú necesitas buscar una iglesia donde te bauticen en el nombre de Jesucristo, donde todos tus pecados serán remitidos. Esto es lo que enseñó Jesús y esto es lo que predicó Pedro. Y yo te invito a ti que tomes decisiones. Señor, bendice a todos los que están escuchando este mensaje. Para nosotros los apostólicos este mensaje no es algo nuevo, pero para alguien que está escuchando ahorita, esto va a ser algo que debe de provocar el estudio. Debe de provocarlo a él o a ella a ver lo que dicen las Escrituras. Hasta que el Espíritu Santo los convenzca de que el bautismo es necesario. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Enséñanos a saber que la fe que no está acompañada en realidad de un ardiente deseo de obedecer a Dios y de seguir sus mandamientos, no es una fe que salva. Bendice a los que escuchan este mensaje y en los estudios que ellos harán, Señor, ilumínalos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que viene.